Sí, José Manuel. Sí, como decía, yo tenía la idea que los recursos humanos se basaba sobre, digamos, a la persona en sí misma, pero este autor, ¿verdad? El cual vimos en el video, pues nos hizo ver, ¿verdad? Que los recursos humanos no se deben de administrar a la persona como tal, sino las cualidades o las potencialidades que él posee, ¿verdad? Y pues me gustó una de las palabras que dijo digamos, la persona que habló en el video, es que se debe de administrar la capacidad de la persona y de la misma manera tratar a la persona con, digamos, con el trato digno, ¿verdad? Eso es. Gracias. Muy comúnmente, gracias a todos por su participación. Muy comúnmente es uno de los más grandes errores que cometen todas las empresas, que consideran al recurso humano a la persona, ¿verdad? Y realmente lo toman a uno como un objeto. Eso fue lo que él dijo con mucha claridad en esa exposición en el video, ¿verdad? Para muchas personas el recurso humano realmente son las personas, simplemente, ¿verdad? Y no miran más allá, ¿verdad? Y a la persona no la tratan como una persona realmente, ¿verdad? Si vamos viendo ya la presentación, dice, en una empresa todo puede ser recurso menos las personas. Las personas, ¿son las personas el recurso humano? No. Entonces, ¿qué es el recurso humano? Son las capacidades de las personas, pero no las personas. Eso era lo que decía el video específicamente, ¿verdad? Y es lo primero que yo necesito que ustedes tengan mucha claridad al momento de iniciar su trabajo como administradores educativos. Recordemos que en esta área, en el área de educación, muchos establecimientos no cuentan con el Departamento de Recursos Humanos. Esa era otra de las aclaraciones que yo quería hacer. A veces también tenemos un poquito de confusión que cuando a uno le pregunta, ¿qué recursos humanos? Ah, es el departamento que regula. Eso que sí lo tenemos claro, ¿verdad? Cuando hablamos de un departamento, es el que se va a encargar de administrar, pero no a las personas. Recordemos, como lo dijo con mucha claridad el expositor del video, sino las capacidades de las personas que pertenecen a la persona, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, pertenecen a la persona, pero básicamente, ¿qué es lo que vamos a administrar? Las capacidades, ¿verdad? Entonces, recurso humano. Aquí tenemos capacidades, conocimientos, experiencias, habilidades, competencias, talentos. Todo eso es lo que realmente es el recurso humano, no la persona, ¿verdad? Tenemos que tener claridad. Entonces, cuando yo voy a administrar las capacidades y los conocimientos, ¿cuál es la diferencia entre conocimientos y capacidades? A ver, ¿quién me puede aclarar eso ahí para que te vayamos teniendo un poquito de más claridad en lo que estamos hablando? Ya pasé lista por aquí, vamos a ver. Susana, María Susana, está presente, ¿verdad? Susi, ¿vino o no vino? Sí, licenciado, Ahí presente. está. A ver, Susi, ¿qué considera usted desde su punto de vista personal? ¿Cuál es la diferencia entre la capacidad y el conocimiento? Pues la capacidad quizás es lo que la persona puede realizar y el conocimiento es con lo que va a realizar las cosas. Bueno, es lo que pienso. Bueno, no necesariamente, pero mire, les voy a explicar. Por ejemplo, yo puedo tener conocimiento sobre costura de crochet, ¿verdad? Porque ya leí, ya investigué, ya vi videos. Ahora, que yo tenga la capacidad de coser, así en crochet, ya es diferente. O sea, eso es, ¿me entiende? Ahí es donde yo necesito que ustedes vayan viendo qué es el papel del recurso humano, cómo es que nosotros tenemos que trabajar con el recurso humano. ¿Qué, hablando ya en cristiano, qué quiere decir esto? Que cuando a nosotros nos toque contratar personal en una institución, no nos tenemos que basar solamente en los conocimientos. Tenemos que ver todas estas partes que están descritas aquí en esta diapositiva. Conocimientos, capacidades, experiencias, habilidades, competencias y talentos. ¿Me entiende? Porque puede llegar, por ejemplo, bueno, necesito contratar a un subdirector, ¿verdad? O yo soy el dueño del colegio y quiero contratar al director. Bueno, llega la licenciada, vamos a decir, la licenciada Gaby, ¿verdad? Gaby Lucía Mérida. Ella presentó su currículum ahí en su currículum vitae, ahí en
en la administración, empiezo a revisar el currículum, 2 maestrías, un doctorado, puchica, qué pilas, ¿verdad? Conocimientos full. Ahora, pongámosla a platicar con el personal docente. Veamos si tiene la capacidad para poder platicar con el personal docente. Revisemos también su experiencia, en qué ha trabajado. Recordemos que para ser director tiene que tener como mínimo 4 años de experiencia docente. Eso es parte de la ley, ¿verdad? ¿Tiene habilidades de liderazgo? ¿Ella es buena líder? ¿Tiene competencias? O sea, ¿es pilas para trabajar con la computadora, con todos los programas de computación? Y adicional a eso, tiene talentos porque es música, porque es poetisa. Miren, todo tiene que ver en la vida, chicos, todo. Es un juego completo y a todo eso le llamamos recurso humano. Entonces, si por ejemplo la licenciada Gaby cumple con todo esto, sería una excelente persona para el puesto. Sería un excelente recurso humano, ¿verdad? O sea, todos sus conocimientos, capacidades, experiencias, habilidades, competencias y talentos me van a servir para que ella pueda hacer un excelente trabajo en la dirección del establecimiento. ¿Me entiende? Y ahí es que vemos la diferencia entonces entre todas estas diferentes temas, ¿verdad? O puntos de vista de lo que es el recurso humano, no la persona en sí. Con la persona, ¿qué podría ser? ¿Qué aspectos podríamos medir de la persona específicamente? Bueno, ya es, no sé, hay cosas que podríamos medir específicamente de la persona, si es agradable, si no es agradable, sí, pero esos ya son otros detalles que también tienen que ver, por supuesto, tienen que ver. Dice, debemos administrar las capacidades, los conocimientos, las experiencias, las habilidades, las competencias y los talentos. A las personas, ¿qué debemos de hacer? Según el video, ¿qué era lo que decía? A las personas no las vamos a administrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las personas? ¿Alguien tomó nota de eso? A las personas las vamos a liderar, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí la importancia de que la persona que esté al frente del centro educativo institucional deba de ser un buen líder, ¿verdad? Porque vamos a enseñarles, vamos a liderar a todo el personal que va detrás de nosotros. Los recursos humanos son recursos, las personas son personas. Era parte de lo del video. Administración de Recursos Humanos, ARH. ¿A qué se refiere? Este es el proceso de contratar, capacitar, evaluar y remunerar a los empleados, así como de atender sus relaciones laborales de salud y seguridad, así como los aspectos de justicia. Vean, cuando ya nos toque administrar, ya tenemos claro qué es lo que vamos a administrar. Cuando ya estemos administrando el recurso humano en la institución, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Va a ser el proceso de contratar, capacitar, evaluar, remunerar a nuestros empleados, así como de atender las relaciones laborales. O sea, tenemos que mantener un ambiente agradable en nuestro establecimiento, seguro y saludable. Esa es parte de las responsabilidades de nosotros como administradores educativos, ¿verdad? Y muy importante, con aspectos de justicia, o sea, realmente debemos de ser justos con todos nuestros empleados, no tener preferencias. Miren, ¿cuesta? Cuesta, definitivamente. Y eso se los digo yo con experiencia personal. ¿Por qué? Porque a veces el mismo servicio de las personas hace que uno en algunos momentos tenga algunas preferencias con algunas personas. Es que realmente hay parte del equipo o del personal que siempre le echa la mano a uno, que es su mano derecha, que está a la par de uno, que siempre apoya, es de las personas más colaboradoras, y de repente pide alguna situación y entonces dice uno, o algún día llegó tarde, pues dice uno, bueno, voy a apachar un poquito el ojo. No debería de ser así, ¿verdad? Deberíamos de ser verdaderamente cabales, pero también hay personal dentro del establecimiento que nunca está dispuesto, que siempre que yo le pido una colaboración, mire, compañero, ¿será que se puede quedar unos 20 minutos más para que terminemos de una vez? No, aquí mi horario de trabajo es a las 5 de la tarde, yo me voy, se acabó. Bueno, eso también tiene mucho que ver,
Recuerden que todos somos seres humanos, todos pensamos de diferente manera y todos actuamos de diferente manera. Pero dentro de nuestras obligaciones, la más importante es ser lo más justo posible con todos, ¿verdad? Así como hay unos que son muy buenos, van a haber unos que son muy malos y que nos va a tocar lidiar con ellos. Eso es claro, claro, claro. La administración de personal, ¿qué incluye? Bueno, esto incluye, dice, realizar el análisis de puestos, determinar la naturaleza de trabajo de cada empleado. ¿A qué se refiere ahí? Vamos a escuchar a Marcos Germán López Chávez. Cuando yo me refiero a realizar el análisis de los puestos, determinar la naturaleza del trabajo de cada empleado, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A qué cree usted que me estoy refiriendo? Bueno, yo creo de que se piensa o en qué se enfocará el desempeño de cada empleado, porque antes de realizar una acción, ahora ejemplo de contratar a alguien, pues se le debe pensar en qué, como usted decía, qué capacidad o qué experiencia tiene para poder analizar en qué puesto es apto o si no es apto también. Entonces, yo pienso que es un análisis dependiendo de la capacidad y experiencia que tenga el empleado. Ahí estamos. Excelente, gracias Marcos. Por ejemplo, vamos a ver, Heidi no está presente, María Soledad Mazariegos, ella sí está, ¿verdad? A ver, María Soledad, si usted fuera ya la administradora de personal de un establecimiento educativo y tiene que contratar a un profesor auxiliar, pensemos, ¿qué tendría que tener como mínimo ese profesor auxiliar para que funcione bien? O sea, a usted le va a tocar ahorita, lo primero, hacer el análisis del puesto, o sea, la naturaleza del puesto. Tiene que contratar a un profesor auxiliar. ¿Qué tiene que tener como mínimo ese profesor auxiliar para poder ser parte del equipo de trabajo? Pues tiene que tener las capacidades y las habilidades que se requieren para ese puesto. Primero tengo que evaluar qué es lo que yo necesito, que él cumpla como función ya en el puesto de auxiliar. Entonces, en base a eso, yo evalúo si él pues posee, ¿verdad?, esas características que se necesitan para el puesto de profesor auxiliar. Excelente, gracias María Soledad. Sí, bien, y de ahí la importancia que el director o el administrador educativo tenga mucha experiencia laboral, ¿me entienden? Un administrador de colegio que no tenga experiencia laboral, se le va a hacer muy difícil poder ser un buen administrador educativo. Ahí sí lo siento mucho, pero así tiene que ser. ¿Por qué? Porque yo siendo un profesor, yo ya habiendo trabajado 4 años como mínimo, que es lo que me exige la ley para poder ser yo director, me va a dar como mínimo las pinceladas de conocer. Yo ya voy a saber cuáles serían las funciones de un profesor auxiliar y no me voy a poner a averiguar. Entonces, yo les diría, como con una experiencia, ¿qué requiere saber un profesor auxiliar? Jesús, de todo. Tiene que tener conocimientos administrativos, tiene que saber de procesos de informática, tiene que tener un muy buen carácter, porque es el encargado de la disciplina en un establecimiento. Esto quiere decir que no tiene que ser el ogro, ¿verdad? Un auxiliar que es el ogro, ya perdió. Un auxiliar tiene que tener un carácter firme, pero ser amigo de todos los estudiantes. Esa es parte primordial de un profesor auxiliar. Entonces, el carácter es muy importante también. Tiene que tener muy buena relación con los compañeros docentes, o sea, ser muy social, saber manejar, tener la capacidad de marcar bien las líneas entre hasta dónde puedo llegar, esto sí me interesa, esto no me interesa, esto es importante, esto no es importante, esto lo debo de escuchar, esto lo debo de desechar, ¿me entiende? Entonces, ahí básicamente nos centramos en este primer aspecto que es realizar el análisis de puestos. Para una secretaria, ¿qué necesito yo? Que por supuesto tenga conocimientos de archivo, que tenga conocimientos de informática, porque tiene que trabajar en Excel, en Word, varias cosas. Tiene que ser muy social, porque recuerden que la secretaria, la primera cara de un establecimiento, ¿cuál es? La secretaria, y eso le vivo diciendo yo a mis secretarias, a las secretarias del colegio. Miren, chicas, ustedes son la cara del colegio ante todas las personas. A la primera persona que conocen es a ustedes.
cuando el papá desea llevar a sus hijos al establecimiento y llega a averiguar por el colegio, la primera persona que las atiende es la secretaria. Y si yo me encuentro en un establecimiento donde la secretaria es un ogro, sin ofender a instituciones de aquí del país, pero a veces cuando uno va a una institución de salud muy famosa, llega uno ahí, por Dios santo, todas las secretarias con una cara de ogro y ¿qué necesita? ¿Qué no? Chica, terrible, pues, terrible, terrible que lo atiendan a uno así. Entonces, esto es lo que corresponde a realizar el análisis de los puestos, ¿me entienden? O sea, uno tiene que tener esa capacidad de saber bien elegir a su personal. Yo necesito gente amable, agradable, no necesariamente que sean bonitas, ¿verdad? Porque tenemos que ser claros, hay personas bonitas, hay personas no tan bonitas, ¿verdad? Pero que a veces las personas no muy bonitas tienen un carácter maravilloso y una forma de atender muy buena, entonces el físico queda a un lado, definitivamente, ¿verdad? Lo más importante es la actitud. Entonces, en eso tenemos que tener mucha claridad. Entonces, tengo que tener mucho cuidado al momento de saber elegir los puestos, ¿verdad? Para todo tipo de trabajo, ya sea administrativo o de docente, incluso de docentes también, a veces pensamos que nos va a resultar siendo un buen docente. Fíjense, hay alguna situación en la que a veces se equivocan muchos directores y que ha sido un estire y encoge en mi trabajo, que por lo menos muchos de las autoridades piensan que porque son ingenieros van a ser muy buenos en matemática. Puede ser que sea cierto, pues que sean bien pilas, que dominen muy bien la matemática y que por eso los vamos a poner a dar matemática porque es ingeniero. Pero resulta que no sabe nada de didáctica, que no tiene forma de poderse comunicar con los estudiantes, que es un jovencito tímido completamente, de aquellos que se chivea cuando alguien le hace una pregunta, que no domina al grupo de estudiantes, que se enreda entre su forma de caminar. Imagínense. Todo eso es lo que tengo que aprender a analizar en un puesto a determinar. Segundo punto, ¿qué tiene que hacer la administración de personal? Planear las necesidades de personal y reclutar a los candidatos para los puestos. Planear las necesidades del personal y reclutar los candidatos para los puestos. O sea, yo tengo que definir con mucha claridad cuáles son los puestos que necesito llenar en mi establecimiento. Pero no solo por necesidad, sino que también por recurso económico. Es muy importante, chicos. O sea, yo puedo decir, es que aquí necesito que haya un subdirector, pero si no tengo los recursos humanos, perdónenme, pero el director le va a tener que hacer ganas, pues, y él va a tener que hacer las funciones del subdirector, y tampoco me alcanza para contratar auxiliares, pues, perdone, ¿verdad? Pero el profesor, el director va a tener que hacerle de director, subdirector y de profesor auxiliar, ¿verdad? O de coordinador también, ¿verdad? Entonces, es bien importante saber planear las necesidades del establecimiento o de las personas y reclutar a los candidatos para los puestos específicos. Tercera, seleccionar a los candidatos para los puestos. Bien importante. Ahí de donde surge la necesidad de hacer las evaluaciones de contratación de personal. Y ahí ya depende de la institución cómo lo vaya a hacer. Si lo van a hacer únicamente con una entrevista, ¿verdad? Así de sencillo. O lo vamos a hacer por medio de evaluación, etcétera, etcétera. Evaluaciones psicológicas, evaluaciones teóricas, prácticas y aparte la entrevista. Ya depende, ¿verdad? Depende del establecimiento. Sigamos. 4. Orientar y capacitar a los nuevos empleados. Esto también lo mencionaron en el foro, varios. No es nada más de contratar al personal. Yo tengo la obligación de orientar y capacitar a mi nuevo personal. Esto implica, aunque la persona tenga muchos conocimientos, tenga experiencia en otro establecimiento, tenga muy buenas habilidades, yo tengo la obligación como administrador educativo de indicarle a esta persona cómo debe de trabajar en el establecimiento. Mire, usted puede tener muchos conocimientos, puede tener mucha experiencia, pero aquí las cosas las hacemos así. Si soy el profesor auxiliar, usted, su horario de entrada, aquí los chicos entran normalmente a las 7 de la mañana, pero usted como profesor auxiliar necesito que venga a las 6:30, entonces vamos a modificar su horario. ¿Por qué? Porque usted es una de las primeras personas que yo necesito que esté en el establecimiento, para que haya personal ya dispuesto para los chicos. Miren, a veces en establecimientos hay chicos que desde las 6:30 de la mañana ya están en el colegio. No sé si porque amen el colegio o no, o porque los papás no tienen tiempo a otra hora para irlos a dejar y los van a dejar muy temprano, ¿verdad? O vienen de un lugar muy lejos, como tenemos nosotros la experiencia en el colegio, que tenemos gente de Totonicapán o de aldeas de Totonicapán y que se vienen en buses privados y salen bien temprano y a las 6:30 están en el colegio.
Entonces nosotros tenemos que tener ya personal en el establecimiento listo y dispuesto para estar cuidando a los estudiantes y para estar monitoreando el estado de los chicos en el colegio desde que llegan, ¿entienden? Entonces, por eso yo tengo que tener la capacidad de saber orientar adecuadamente a mi personal al momento de estar trabajando con ellos. ¿De acuerdo? Siguiente, ¿qué más incluye? Administrar los sueldos y salarios. Remunerar, perdón, se perdió ahí la presentación. Administrar los sueldos y salarios. Eso también va a ser parte de lo que nos toca, ¿verdad? Alguien está compartiendo su pantalla por ahí, creo yo. Creo que sí, eso sí, bueno. Entonces, como les decía, esto es parte de lo que nos corresponde, ¿verdad? ¿De acuerdo? La administración de efectivo. Dentro de este proceso de administración de salarios y de efectivo hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta y por eso era que yo les decía, si se recuerdan en aquellas oportunidades, tenemos que tener conocimientos específicos, ¿verdad? Como lo son el salario mínimo, cuota laboral, cuota patronal del ICS, cuánto se paga de IRTRA, cuánto se paga de INTECAP, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esos son los conocimientos mínimos que debemos de tener en los procesos de pago de salarios, ¿de acuerdo? Vamos un poquitín atrasados con la presentación de hoy porque sí se alargó en algunas actividades que realizamos y estamos sobre el tiempo. Ahorita vamos aquí en esta presentación donde dice administrar los sueldos y salarios, remunerar a los empleados. Luego tenemos proporcionar incentivos y prestaciones. Ahí esto se refiere a tener motivados al personal, que era lo que les decía, pues que a veces no necesariamente tiene que ser con salarios o con sueldos, sino que podemos el maestro destacado, un anillo especial para el maestro más trabajador del año, no sé, etcétera, etcétera. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Vamos a continuar con esta presentación la próxima semana. Tenemos pendiente todavía la presentación de los chicos que ya me enviaron sus presentaciones, gracias, de los que falta por exponer, pero si no nos vamos a atrasar y no vamos a completar el tema para la evaluación del segundo parcial. La segunda parte de esta presentación de administración de personal y recursos humanos la vamos a terminar dentro de 8 días, ¿de acuerdo? Les agradezco a todos por estar presentes. Disculpen que dejemos aquí, que cortemos ahí la clase. Hoy se nos fue un poquito de las manos por el tiempo, por las actividades que teníamos nada más. Solo quiero recalcar, por favor, Nora Sofía ya no está con nosotros, ¿verdad? Porque no me aparece en el listado. Ella ya no siguió con nosotros. Luego Cintia Susana tampoco, ¿verdad? Elmer Emanuel, bueno, él se comunicó conmigo que tenía problemas de internet y que no se iba a poder conectar hoy. Y luego también me hace falta Paola Ixchel Salok, no está presente. Aquí estoy, Lick. Sí, Paola, ¿ya apareció por ahí? Sí, Cuando pasé lista no estaba, entonces por eso mejor la menciono para ver que sí ya está. Excelente, Paola. Gracias. Micaela Maribel Cep, ella tampoco aparece. Micaela Maribel Cep, ella sí no está. Marilyn Johanna Vicente Pérez, tampoco. ¿Tampoco? Bueno, muy bien. De ahí todos los demás están presentes, ¿verdad? Les agradezco a todos por su atención, chicos. La próxima semana los espero. Tratemos de conectarnos un poquito más a tiempo para no atrasarnos y avanzar más en los cursos. Está ya el trabajo listo por ahí, siempre atentos al portal. Puede que empecemos a dejar otra tareita también por ahí. Recuerden que el 6 tenemos el segundo parcial y el 8 tenemos que entregar la tarea del proyecto educativo institucional. Que tengan buen fin de semana, descansen, cuídense mucho, por favor, y no dejemos de orar por todas las personas que están padeciendo por esta enfermedad, para que el Señor sea misericordioso con ellos y que puedan recuperarse lo antes posible y regresen sanos a sus casas y a seguir disfrutando de la vida con sus familias. Que Dios los bendiga, que pasen buen fin de semana y nos vemos dentro de 8 días, ¿de acuerdo? Gracias, licenciado. Gracias, Adiós. Ya saben que la clase va a estar puesta en YouTube, voy a subir la grabación, así es que ahí pueden verificarla de nuevo. La presentación también ya está subida en el Gracias, Lick, muy amable. Gracias, Gaby, adiós, que les va bien, adiós, gracias a todos. Gracias, Lick. Adiós. Soledad, María Soledad.